Dale vuelta. Ay, creo que hace en vivo. Dale finalizar. Ay, Dios mío. Que se mire la pantalla más bajo. Más bajo. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche, amén. Le damos gracias a Dios por un viernes más de estar en esta transmisión, de estar en esta transmisión de Guerreros en Acción, hermano, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, cierre sus ojos ahí donde está, si usted ya está conectado. Vamos a orar y a darle gracias a Dios porque Él es bueno, amén. Cierre sus ojos y oramos. Padre, en esta tarde, en esta noche, Señor, venimos delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, se te mira la manga, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, está torcido. Que tú en esta noche, Padre, glorifiques tu nombre, Señor, glorifiques tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, háblanos, Padre, para honra y gloria de tu nombre. Tomamos autoridad sobre todo, Señor, espíritu inmundo, demonio que esté, Señor, oponiéndose, Señor, a que tu palabra sea divulgada en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo te ruego que tú te glorifiques, Señor, que tú, Padre, en el nombre de Jesús, nos hable, nos instruya, nos edifique, nos consuele, Señor, pero sobre todo, Señor, que tu palabra entre a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que nos hable, y que esa semilla, Señor, se quede grabada en nuestros corazones para honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. A ti sea toda la honra, a ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Bien, hermanos, estamos ahorita gozosos. Hay unas fallas técnicas, pero estamos ahí viendo cómo las arreglamos, hermano. Amén. Si no se oye muy bien, tal vez solo puede poner ahí un like o un mensajito para ver si está bien la grabación. Amén. Fíjense que en esta oportunidad, no por la fecha, ¿verdad, hermano? No por la fecha, que esta fecha es la reconocen como Día de los Santos, pero no es a eso a lo que nos referimos. A mí me tocó dar el tema en esta noche de el Día de los Santos, amén. Entonces, ¿cómo se llama? Como le decía, no es por el día, por la fecha, ¿verdad? Sino que vamos a ver, Señor, vamos a ver qué es lo que realmente dice la Biblia de la oración de los santos. ¿Qué dice la Biblia de la oración que uno como cristiano debe de tener? Amén. Entonces, hermanos, hoy a mí me tocó el tema, como les decía, la oración de los santos, y esto es algo lindo, porque fíjense que lamentablemente nosotros, o muchos cristianos, por así decirlo, para no decir nosotros, yo, ustedes, pero muchos cristianos no le damos el valor que la oración tiene.
La palabra oración es muy común en donde habemos cristianos, es muy común, se oye en nuestras reuniones, en la iglesia y en nuestras pláticas. La palabra oración es muy mencionada y de hecho hasta pedimos, sobre todo cuando estamos viviendo una situación difícil, pedimos oración y decide, por favor hermano, por favor hermana, ore por mí. Pero la verdad es que se practica muy poco entre todos nosotros. En la Iglesia General de Cristo la oración se practica muy poco. Y fíjense que, como le decía, es algo que se menciona tanto entre cristianos, entre hermanos, pero es lo que menos se practica. Y fíjense y es triste, ¿por qué? Porque somos muchos los cristianos los que no hemos comprendido. No solo no le damos el valor, fíjese, no solo no le damos el valor, sino que no hemos comprendido el valor que Dios le da a la oración de los santos. Amén. Fíjese que tan así es que el apóstol Santiago en su epístola asevera que nosotros no sabemos pedir como conviene. Mire, el apóstol Santiago, él asevera en su epístola que nosotros no sabemos pedir como conviene, porque pedimos para los deseos de nuestra carne, amén. Y nos dice, al decirnos que no sabemos pedir, ¿qué nos está diciendo? Que no sabemos orar. Bueno, el apóstol Pablo nos enseña que al menos tenemos que intentar comprender lo que decimos al orar, amén. Entonces fíjese que dice en primera de Corintios, fíjese lo que dice primera de Corintios 14:15. ¿Qué hacer entonces? Yo no sé si la pantalla se lee bien o está borrosa, pero yo aquí no se preocupe por eso, hermano. Aquí yo le leo la palabra, amén. Y le doy la cita para que usted la busque en su Biblia impresa o en su Biblia virtual, ¿no? Amén. Y miren lo que dice 1 Corintios 14:15 en su primera parte. ¿Qué hacer entonces? Pregunta el apóstol. ¿Qué hacer entonces? Trataré de orar impulsado por el Espíritu, pero intentando comprender lo que digo. Entonces fíjense que esto me llamó mucho la atención, porque el apóstol dice, está diciendo que nosotros oramos, o al menos dejamos que el Espíritu nos impulse a orar, pero que muchas veces no comprendemos lo que decimos. Entonces el apóstol aquí nos sugiere que está bien que nos dejemos llevar por el Espíritu, impulsar por el Espíritu, pero que nos preocupemos en comprender qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos no solo pidiendo, diciendo. Fíjense qué lindo eso. Entonces, hermano, y mire, ¿y sabe por qué le digo esto? Porque mire, en Apocalipsis 6, capítulo 6, del verso 9 al 11 dice: el Cordero abrió el quinto sello. Vi entonces debajo del altar a las personas que habían muerto por predicar la palabra de Dios y por ser fieles testigos. Mire qué nos está diciendo aquí: que eran siervos genuinos, que eran siervos que se dedicaban a predicar la palabra de Dios, pero que habían muerto, habían dado su vida por predicar la palabra de Dios. Y miren lo que dice: que habían muerto por predicar la palabra de Dios y por ser fieles testigos. Fíjense que la oración de los santos es una no figura, es una, ¿cómo le dije? Un como sinónimo de que la oración de los santos da testimonio de que nosotros somos fieles testigos de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el versículo 10: aquellas personas clamaban a gran voz: soberano Señor, santo y verdadero, ¿cuándo vas a juzgar a los habitantes de la tierra? ¿Y cuándo vas a vengar nuestra muerte? Miren la oración que estaban haciendo estos fieles testigos. ¿Cuándo vas a juzgar a la tierra, a los habitantes de la tierra? ¿Y cuándo vas a vengar nuestra muerte?
Le dieron entonces ropa blanca y le dijeron que esperaran un poco más. Miren lo que le estaban diciendo, hermano, en esa dimensión. Que esperaran un poco más hasta que se completara el número de los siervos de Jesús que iban a sufrir el martirio y se les uniera. Entonces, hermano, yo no sé si está bien enfocada ahí la pantalla, hermano. Entonces, fíjense, hermano, de que, miren esta oración. Acuérdense que el apóstol Pablo está diciendo que nos dejemos impulsar para orar, impulsar por el Espíritu, pero que le pongamos atención, que entendamos qué es lo que estamos diciendo. Porque mire, esto me llama, mire dónde los pusieron debajo del altar. A estos siervos que habían muerto por predicar la palabra de Dios y que eran fieles testigos. Pero mire, hermano, miren la oración que estaban haciendo. ¿Cuándo vas a juzgar a los habitantes de la tierra? ¿Y cuándo vas a vengar nuestra muerte? Entonces, hermano, les dicen, en ese ambiente celestial, les dice, espérense. Como queriéndoles decir, ustedes no están entendiendo lo que están orando. Porque mira, hermano, ¿cuál sería entonces allí la oración correcta de estos siervos? Que estaban debajo del altar, hermano, es que no estaban en cualquier lugar, estaban debajo del altar. Entonces la oración correcta tendría que haber sido, hermano, orar para que Dios les diera fuerzas, para que el Señor les diera fe a aquellos que todavía no habían muerto, pero que sí iban a dar su vida y que sí iban a ser martirizados por la palabra de Dios, para que se les unieran pronto. Esa tendría que haber sido la oración correcta. No estar pidiendo, hermano, que cuándo vas a juzgar a los habitantes y cuándo vas a vengar nuestra muerte. Si el Señor sabe cuándo va a juzgar a los habitantes de la tierra. El Señor sabe que Él es nuestra venganza, hermano. Entonces, lo importante que tenemos que tener, hermano, o que tiene que tener la oración de los santos, es un entendimiento. Oiga bien, un entendimiento en lo que decimos. No tanto, hermano, en lo que oramos. Porque nosotros, vaya, los fariseos, pues no son ustedes ni yo. Los fariseos, hermanos, se paraban en las esquinas de las calles y hacían largas oraciones. ¿Qué se imagina usted que oraban? ¿Cómo imagina usted, hermano? Cambiando los dedos. ¿Cómo se imagina usted, hermano, qué palabras usaban? Ahora, ¿será que entendían lo que decían, hermano? Porque si eran largas oraciones, hermano, si era para que todos los estuvieran viendo. Entonces, hermano, es importante, pero muy importante, que si nosotros, hermano, como santos, que nos llaman la palabra, oradores, santos oradores, en otro sentido, si nosotros somos así, hermano, entonces tenemos que ponerle atención a lo que pedimos. Tenemos que ponerle atención a lo que oramos, a lo que decimos. Por eso yo le decía que la palabra oración es tan común en la iglesia, en los cristianos, en sus reuniones, en todo. Pero, ¿sabe por qué muchas veces no entendemos lo que decimos? Porque es tan poco lo que oramos. Es demasiado poco lo que oramos. Y hermanos, los temas que nos han dado y que han dado incluso hasta nuestro apóstol que ha agarrado la oración son temas preciosos, pero lástima que se queda muchas veces solo en temas y no en práctica. Fíjense, hermanos, de que una iglesia, por ejemplo, que tenga 10,000 miembros y que a la hora de orar solo estén orando 1,000, ¿eso qué quiere decir, hermano? Que faltan 9,000 miembros que no están orando, que no tienen esa costumbre de orar. Entonces, hermano, si nosotros comprendiéramos el valor que Dios le da a la oración de los santos, yo creo que, hermano, que nuestra oración fuera distinta. Yo creo que solo de rodillas viviríamos, solo de rodillas clamando, intercediendo, pidiéndole al Señor Jesús por nuestras necesidades, por las necesidades de otro, si entendiéramos el valor que Dios le da a la oración. Entonces, hermano, en la Biblia hay muchos parámetros, para orar.
Pero hermano, los santos oradores, hermano, deben de tener muy en cuenta ciertas cosas, hermano, ciertos parámetros que son indispensables para orar. Uno, orar y pedir en el nombre de Jesús. Mira, hermano, nadie que ora, hermano, y que no pida en el nombre de Jesús está orando mal. Está orando mal, porque el parámetro es todo lo que pidieres en mi nombre. Entonces, el de orar y pedir en el nombre de Jesús. Otro parámetro importante para los santos que oran, hermano, es orar y pedir no conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Y otro parámetro, hermano, es orar y pedir con fe. Amén. Yo no sé si me estoy dando a entender. Yo espero que sí, hermano. Yo espero que sí. Y miren, pues, ¿por qué le digo que orar y pedir en el nombre de Jesús? Dice San Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pides algo en mi nombre, yo lo haré en mi nombre, en el nombre de Jesús. Entonces, un santo, un orador que es santo, tiene que tener ese parámetro bien claro, que es en el nombre de Jesús. Pero hermano, no en una repetición, que todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y yo te pido, dicen una palabrita en el nombre de Jesús, dicen otra palabrita en el nombre de... No. Yo creo, hermano, que la oración general, ya cuando uno termina, hermano, ya cuando uno termina de orar, la debería de sellar con el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Para que, hermano, en el nombre de Jesús no se vuelva una vana repetición en la oración de los santos. Para que el nombre de Jesús, hermano, no se vuelva una letanía, sino que para que comprendamos lo que estamos diciendo y cómo lo estamos pidiendo y a quién se lo estamos rogando, suplicando. Entonces yo sí creo que el nombre de Jesús, por eso dice aquí, hermanos, en Juan 14, 13 y 14, en el Hijo, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, nos están dando la autoridad y la autorización para usar su nombre y para pedir algo en el nombre de Jesús y para que el Padre lo dé. Entonces, hermano, pero yo sí creo con todo mi corazón que el nombre de Jesús debería de sellar la oración nuestra, la oración de los santos. Orar y pedir no conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Miren lo que dice 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. ¿De quién? Del Padre. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, hermano, orar y entender lo que decimos es comprender, es la oración que debería de tener la oración de los santos, hermano. Pedir no conforme a nuestra voluntad. Es que, hermano, mire, nosotros se nos ha enseñado demasiado de esto, de pedir, de orar conforme a la voluntad de Dios, de pedir las cosas que sean conforme a la voluntad de Dios. Pero muchas veces pedimos tantas cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Y aquí el parámetro que yo lo puse al segundo, pero es importantísimo, es el primero, es pedir conforme a la voluntad de Dios, porque Dios, al pedir conforme a su voluntad, Él se compromete a oírnos. Y si se compromete a oírnos, entonces, aunque tarde un poco, pero si se compromete a oírnos, nos va a responder. Aleluya. Yo no sé si usted se goza por eso. Orar y pedir con fe. Miren lo que dice Mateo 21:22. Y todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, hermano, fíjalo bien. Entonces, hermano, estos tres parámetros yo creo que son uno solo, porque uno no es más importante que el otro. Yo creo que la oración de los santos, hermano, yo creo que deben de tener estos tres parámetros como uno solo y practicarlo cada vez que oramos.
no usar el nombre de Jesús como una letanía, como una vana repetición, orar y pedir no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios, y orar y pedir con fe. Amén. Entonces, yo creo, hermano, que esto, si nosotros oramos así, si la oración de los santos tienen este elemento, que son tres, pero digamos que es solo uno, yo creo, hermano, que también, hermano, vamos a entender y a agarrarle el gusto, el deleite, a permanecer de rodillas, no media hora, no una hora, sino que a permanecer de rodillas, hermano, todo el día. Yo conozco a personas que se mantienen toda una madrugada de rodillas, orando, clamando. Mira, hermano, y no piden para ellos, piden para el pueblo de Dios. Ahora, así como sabemos, hermano, que la oración tiene estos tres parámetros, que es uno solo, así también, hermano, sabemos que la oración tiene muchos niveles. Está el nivel de intercesión, el nivel de súplica, el nivel de sanidad, muchos niveles. Pero poco sabemos, hermano, y es lo que debemos comprender. La oración de los santos tiene que tener, hermano, esa oración bien comprendida. Que la oración se mueve, hermano, solo en tres ambientes. Solo en tres ambientes. El ambiente terrenal, el ambiente espiritual y el ambiente celestial. Fíjense, pues, ¿en qué ambiente oramos, hermano? ¿En qué ambiente oramos? ¿En qué ambiente oramos, hermanos? O déjalo así, sin que se vea la pantalla. ¿En qué ambiente oramos, hermanos? ¿Usted sabe en qué ambiente oramos? Está el ambiente terrenal, ahí está bien. Está el ambiente espiritual y está el ambiente celestial. ¿Cuál es su ambiente? Su nivel puede ser mucho. A usted le pueden pedir una oración que ore por un enfermo. A usted le pueden pedir, hermano, que interceda por las finanzas de alguien. A usted le pueden decir, hermano, mire, suplíquele al Señor que oiga mi oración. Ustedes le pueden pedir en los niveles que hay de oración, que son un montón, hermano, un montón. Yo no me acuerdo bien si en el tema del listado de temas están los niveles de oración. Yo creo que sí. Si no, sería bueno que lo viéramos. Pero son un montón de niveles. Pero ambientes son solo tres. El ambiente terrenal, el ambiente espiritual y el ambiente celestial. Ahí está bien. El ambiente celestial. Perdón, hermanos, tenemos ahí problemitas. Entonces, hermanos, miremos la oración en el ambiente terrenal. La verdad, hermano, que a mí me sorprendió esto, fíjense, porque muchas veces, hermanos, el cristiano está en ese ambiente. Muchas veces el cristiano está en ese ambiente. Entonces, hermano, es tremendo, es triste. Es triste pasar 1 año, 2 años orando en un ambiente terrenal, fíjense. Y mire qué tremendo lo que dice Lucas 18, del 9 al 11. Del 9 al 14, pero aquí solo aparecen 3. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿A qué subieron al templo, hermanos? A orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, acuérdense que a los fariseos tenían esa costumbre de ponerse en pie, de orar en pie para que todos los vieran, para que todos los oyeran, hermano. Entonces, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Mire, pues, oraba consigo mismo, no le oraba a Dios. Según él, se dirigía a Dios, pero no, según lo que, y mire, y es el Señor Jesús que conoce el corazón. Es el Señor Jesús que comprende nuestras palabras, el que dice, oraba consigo mismo. Y dice de esta manera, miren la manera terrenal con que oraba. La manera terrenal como oraba, mejor dicho. Dios, te doy gracias, qué consagrado, ¿verdad? Porque no soy como los otros. Hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano.
Yo no creo que publicano estuviera a la par, porque ahorita en los otros textos vamos a ver, hermano, que publicano estaba de lejos, ¿va? Pero miren, hermano, esto más que una oración de un orador santo, más que eso, más parece una murmuración. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Que hay cristianos en ese ambiente terrenal que así oran. Que para ellos, hermano, es una oración, pero la verdad que es una murmuración. Hermano, Dios mío, por favor, mira, yo te ruego por la hermana tal, mira su caminar, Señor, mira cómo se comporta, mira, hermano, mira, Dios mío, mira al siervo. Mira, fíjate que él predica, pero si tú conocieras su caminar, Señor, hermano, esa no es una oración. Y si en todo caso es una oración terrenal. Pero más, hermano, es una murmuración. Porque miren lo que se decía a sí mismo este fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y mire su justificación terrenal. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mire cómo se justificaba en su oración. ¿Cómo se justificaba? Ahí está bien, si pudiera dejarlo ahí. ¿Cómo se justificaba este fariseo? Pero mire la otra oración terrenal. Es que yo he oído muchas prédicas de este pasaje. Y muchos alaban al publicano también, ¿verdad? Y muchos critican al fariseo. Pero mire, el publicano lo que dice, hermano, Jesús dice del publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. De ahí salió aquella costumbre de aquella iglesia, ¿verdad? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Diciendo, mire, y en su forma terrenal, él también se refería a Dios. Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero mire, hermano, ¿sabe qué me llama la atención de este ejemplo, esta parábola que pone el Señor como ejemplo? Que los dos eran terrenales, los dos, uno por pecador, uno practicaba el pecado y se acercaba a Dios, hermano, y oraba, hermano, pero de una forma terrenal, pero pidiendo perdón por sus pecados. Era un ambiente terrenal, vivía en la tierra, se dedicaba a las cosas de la tierra. Y el publicano, hermano, que más que una oración, era una murmuración, hermano, pero se creía espiritual. Se creía espiritual, eso es lo tremendo. Pero se movía en ese ambiente, hermano, se movía en ese ambiente terrenal. ¿En qué ambiente nos movemos nosotros? ¿En qué ambiente? ¿Cómo oramos nosotros? ¿Será que nuestra oración es una murmuración siempre? ¿O será que nuestra oración, hermano, es una súplica para que el Señor perdone nuestros pecados? ¿Y sabe por qué le digo esto, hermano? Porque a mí me sorprendió estos 3 niveles. A mí me sorprendió, yo muchas veces he estado en ese nivel terrenal, hermano, de veras. Ustedes no, yo he estado muchas veces en ese nivel terrenal, hermano. ¿Cuándo, hermano? Preguntaba usted. ¿Entiende eso, no? ¿Entiende esto? Pero hace mucho tiempo, yo oraba así, por eso me identifiqué con este pasaje, fíjense, yo así era mi oración. Pero ¿sabe por qué era? Porque como orador santo, yo no entendía, no comprendía lo que decía en mis oraciones. Por eso le digo, hermano, que la oración de los santos tiene que ser bien comprendida, las palabras bien comprendidas, para saber qué es lo que estamos diciendo. Amén. Entonces, hermano, mire, dejemos allá el ambiente terrenal, porque quiero llegar a algo así rápido. Y es el ambiente, hermano, el ambiente espiritual, amén. Entonces fíjese, hermano, que en el ambiente espiritual, hermano, se mueven también muchas cosas. Miren lo que dice Daniel 10:12. Miren lo que dice Daniel 10:12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender. Fíjese que no fue a orar
no fue tanto a orar, porque dice la Biblia que él abría las ventanas de su habitación y doblaba sus rodillas, hermano, y empezaba a orar y empezaba, hermano, a clamar por Jerusalén. Y mire, hermano, era un varón correcto, lleno de sabiduría, un varón consagrado a Dios. Pero en ese ambiente terrenal, cuando solo abría las ventanas de su habitación, hermano, y solo oraba por el pueblo de Israel, hermano, ahí no pasaba nada. Ahí no pasaba nada. Lea usted el libro de Daniel, léalo completo, hermano. Acostumbrémonos a leer los libros completos, porque así agarramos el contexto de todo lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, hermano, ahí no pasaba nada. Pero cuando él, en el ambiente espiritual, cuando él, hermano, ya dijo, bueno, aquí yo estoy orando todos los días, 3 veces al día, dice la palabra, que abría las ventanas de su habitación, de su morada, y oraba por el pueblo de Israel, pero no pasaba nada. Pero cuando yo me imagino que él dice, bueno, ya tanto orar y no pasa nada, ¿qué estará pasando? Entonces, hermano, y viene un día, hermano, yo obviamente por medio del Espíritu Santo, hermano, entonces su corazón fue tocado. Entonces él dispuso su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios. Y mire lo que le dice el ángel, mire ya en qué ambiente entró, en el ambiente espiritual. Entonces dice, cuando él dispuso su corazón a entender, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Gloria a Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que cuando nosotros disponemos como oradores santos que somos, como nos llama la palabra, cuando practicamos y entendemos la oración de los santos, cómo debe de hacerse, entonces, hermano, cuando disponemos nuestro corazón a entender, Dios va a oír nuestras palabras. Y a causa de nuestras palabras bien entendidas, van a haber manifestaciones angelicales. Aquí, hermano, el ángel vino y le dijo, ya tu oración fue oída desde que te dispusiste a entender tu corazón, ya tu oración fue oída, por eso yo he venido. Aleluya. ¿Cuántos ángeles se le han aparecido en sus oraciones o se nos han aparecido en nuestras oraciones, hermano? Bueno, eso usted lo sabrá. Pero pasemos rápidamente al ambiente celestial. Y mire, hermano, ahí es donde voy a ir rápido, pero quiero dejarle algo bien claro. Mire lo que dice Apocalipsis 8:3. Amén. Otro ángel, mire eso, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso, para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Yo le decía al principio, si nosotros entendiéramos el valor que Dios le da a la oración de los santos, ay Dios, hermano, porque mire, hermano, aquí el valor que le está dando Dios a la oración de los santos, y hermano, un incensario de oro, un altar de oro. Y ese altar, hermano, estaba delante del trono de Dios. Como quien dice, las oraciones de los santos están delante de mí. Las oraciones de los santos llegan a mi trono celestial. Usted se acuerda que tenemos acceso por la gracia y misericordia de Dios. Tenemos acceso al trono de Dios. Entonces, mire, hermano, las oraciones de los santos, hermano, cuando nosotros las hacemos como se tiene que hacer, como es la profesión de la oración de los santos, hermano, entonces nuestras oraciones, hermanos, llegan a un incensario de oro en el ambiente celestial, hermano. Mire, hay intervención divina, hermano, porque mire, un ángel dice que le echó incienso. Y usted se acuerda que David decía en el Salmo 141 o 142, si no mal recuerdo, decía, sea mis oraciones como incienso ante tu presencia. Entonces, hermano, mire, aquí hay intervención divina en lo celestial, porque este ángel le echa incienso, hermano, añade incienso a las oraciones de los santos, o sea, un olor fragante. Entonces, hermanos, hay intervención no solo de ángeles, del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo, porque ¿qué dice la Biblia? Que ellos interceden por nosotros. Ellos interceden por nosotros. Entonces, hermano, mire lo que dice Apocalipsis 8, 4 y 5. De la mano del ángel subió ante Dios
el humo del incienso de las oraciones de los santos. Hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé si solo yo me estoy gozando o usted también, hermano, pero de la mano de un ángel, hermano, subió ante Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar, ahí entra el Espíritu Santo, y lo arrojó a la tierra. Y mire, hermano, oiga lo que provoca las oraciones de los santos. Dice que hubo truenos, hubo ruidos, relámpagos y hasta un terremoto. ¿Qué le parece eso? Entonces, hermanos, las oraciones de los santos, hermanos, fíjense qué lindo. Porque no dice de los apóstoles, no dice de las oraciones de los apóstoles, no dice de las oraciones de los profetas, de los pastores, de los evangelistas, de los maestros, tampoco dice las oraciones de los líderes, tampoco, hermano, dice las oraciones de ningún grande, dice en general las oraciones de los santos. Y esos santos, ¿quiénes somos, hermanos? Ustedes y yo. Gloria a Dios. Y también todos los ministros genuinos del Espíritu Santo. Pero aquí, hermano, a todos nos generalizan, en la oración nos generaliza el Señor como santos. ¿Y qué quiere decir esto? Que el Señor, hermano, hoy en la oración generalizada de todos los santos, tengamos el cargo que tengamos. Sirvamos como sirvamos al Señor, con el privilegio que tengamos, siempre y cuando nuestra oración nosotros la entendamos las palabras y cómo lo decimos, el Señor se compromete a oír estas oraciones. Entonces, hermano, esto es lindo porque esto indica algo bien sencillo, pero a la vez bien profundo. Indica un requisito, que para que Dios escuche nuestras oraciones, solo hay que ser santo, nada más, solo santo. Ahora yo pregunto, usted sabe que yo soy bien preguntón, ¿cuántos santos me están escuchando? Aleluya. Porque, hermano, es necesario practicar la santidad. Es necesario, hermano, que como cristianos empecemos a caminar en la santidad, y para que cuando oremos el Señor, hermano, escuche nuestras oraciones. Porque fíjense, hermano, que estos santos son los que oran en el anonimato, pero en la santidad. Quizás somos personas desconocidas. Quizás ustedes y yo, hermanos, somos personas desconocidas en el ambiente cristiano, sin renombre. Eso no importa. ¿Sabe por qué? Porque somos bien reconocidos, no solo conocidos, bien reconocidos en el ambiente celestial. Y eso es lo que nos tiene que importar a nosotros. En la presencia misma de Dios somos reconocidos y nuestras oraciones son reconocidas en el trono de Dios. Amén. Entonces, este pasaje de la Escritura afirma con mayor intensidad el poder que tiene la oración de los santos. Voces débiles quizás, pero oraciones que llegan a la presencia misma de Dios, que llegan a su trono y que son cambiadas, hermano, en armas poderosas de guerra. La oración de los santos, hermano, después de que el Señor responde, son cambiadas en armas poderosas de tierra. ¿Sabe por qué, hermano? Porque las oraciones de los santos en la presencia de Dios se vuelven poderosas, muy poderosas, hermano, muy poderosas. Entonces, hermano, cuando Dios responde, hermano, la oración de los santos, la respuesta divina a la oración de los santos es poderosa, es gloriosa. ¿Qué dijimos que había, hermano? Había truenos. Mire, en 1 Samuel 12 y 18 dice: y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y aguas en aquel día, y todo el pueblo temió en gran manera a Jehová y a Samuel. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no solo temen a Dios, sino que los ambientes celestiales, espirituales y aún en los terrenales le tienen temor a la oración de los santos. Porque la oración de los santos respondida causa estragos, hermano, en el mundo espiritual de las tinieblas.
En el mundo espiritual de las tinieblas, la oración de los santos hace, hermano, desbarata todo argumento del diablo, desbarata, hermano, todo lo que se levanta en contra de los hijos y de las hijas de Dios, de los siervos y de las siervas de Dios. La oración de los santos, hermano, convertida en armas de guerra, es gloriosa, es poderosa, hermano. Aquí en Samuel causa truenos, pero dice la Biblia también que causó voces. Y mire, dice Hechos 9:11, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Esa es una voz. Ananías. Y él respondió, esa es otra voz: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Aleluya. ¿Ustedes se imaginan en qué dimensión de oración estaba el apóstol Pablo, hermano? En una dimensión, hermano celestial, que provocó voces, las voces que dice Apocalipsis, el capítulo que leímos, capítulo 8, provocó voces en el ambiente, celestial, en el ambiente espiritual, y llegó hasta el ambiente terrenal. Esas voces gloriosas, la voz del Señor hablándole a Ananías, un siervo de Dios. Y mire, ¿qué provocó eso? Dice, porque he aquí, él ora. Aleluya. ¿Será que ese efecto tienen nuestras oraciones cuando oramos, hermanos? Hermanas. ¿Será que ese efecto tienen esas oraciones de los santos que hacemos, que elevamos al trono de Dios, hermano? ¿Será que tiene esa fuerza, ese poder, hermano? Deberíamos de ponernos a pensar eso. Mire, dice la palabra de Dios que también causó, hermano, relámpagos. Aleluya. Zacarías 10:1. Pedid al Señor lluvia en la sazón de la lluvia tardía. O sea, si comparamos esto a la oración, está diciendo, sigue orando hasta que la sazón de tu oración, en la sazón de tu oración llegue la lluvia tardía, llegue la respuesta de tu oración. Aquella que está allá en el trono de Dios, en el incensario de oro, aquella que están interviniendo ángeles, que está interviniendo el Espíritu Santo, el Señor, aquella que está delante del trono de Dios, hasta que llegue ese el cumplimiento de esa oración, tú sigue orando. Y el Señor hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. Mira hasta dónde llega. ¿Usted se acuerda que Elías oró y dejó de llover por 3 años? Una oración, hermano, que fue, hermano, celestial. Luego, hermano, pasó al ambiente terrenal, espiritual, y luego bajó al ambiente terrenal, porque después de 3 años dice que oró y volvió a llover. Entonces, hermano, y aquí mire, esta lluvia fue tan poderosa que dice que hará relámpagos. Hermano, ¿qué poder tiene nuestra oración, la oración de los santos? ¿Qué poder tiene? Mire, y también leímos, ya vamos terminando, hermano. Y también dice que causó terremoto. Y miren, Hechos 16:25. Acuérdense, hermano, que son 3 ambientes. La cuestión no es quedarnos en el ambiente terrenal, porque obviamente tenemos que empezar a orar aquí en la tierra, en el ambiente terrenal, pero no como aquellos 2 ejemplos, aquella parábola, aquellos 2 ejemplos que puso nuestro Señor, no con murmuraciones, y no, hermano, perdiendo el tiempo tanto, Señor, perdóname, y al día siguiente otro pecado, Señor, perdóname, y en esa murmuración, Señor, mira que el hermano, que la hermana, que el siervo, que la sierva, no, hermano, dejemos como santos que somos de Dios, como oradores santos que somos de Dios, ya dejemos esas cosas de niños y preocupémonos, hermano, por empezar a orar con el poder que tiene la oración de los santos, ese poder que también causa terremotos. Mire lo que dice Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas, las cadenas de todos se soltaron. La oración de los santos abre puertas, rompe cadenas, pero hermano, aunque empiece aquí, se vuelve espiritual y se vuelve gloriosa y poderosa hasta que llega al ambiente celestial. Hasta allí. Entonces, hermanos, mire, ya para terminar,
Apocalipsis 8:1. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, como por media hora. Mira, hermano, así rápidamente, porque ya estoy sobre el tiempo casi. Dice, hermano, que habían alabanzas. Los ancianos estaban presentando también incienso, que esto es figura de las oraciones, hermano, que tienen los siervos de Dios, los 5 ministerios. Pero dice que estaban al frente alabando, adorando al Señor, pero hubo un momento, hermano, en que se detuvo todo eso. Y es cuando, hermano, empieza a ocurrir todo lo que leímos en Apocalipsis 8. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que la oración de los santos, para Dios, es mucho más importante que cualquier alabanza que les den, cualquier adoración que tengan para Él más que la alabanza y la adoración con que Él se pueda deleitar. Para Él es más importante la oración de los santos. ¿Sabe por qué? Porque está, hermano, está dispuesto. Y más que recibir alabanza y adoración, el deleite de Dios y la complacencia de Dios está en responder la oración que hacen los santos. Y miren, hermano, lo que dice Apocalipsis 8:2, y con eso sí ya le prometo que cierro. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Entonces, hermano, esto lo leímos, y las 7 trompetas nosotros sabemos que es para juicio. Pero aquí le traigo el rema, un rema pequeñito, pero glorioso. Si usted lo recibe, hermano, en el nombre de Jesús, si lo recibe conforme a la voluntad de Dios, si lo recibe con fe. Entonces, hermano, dice el Señor a todos los santos que oran, que antes, óigalo bien, y usted puede repasar Apocalipsis 8, todo el capítulo 8, que antes que empiecen los juicios, o que Él envíe los juicios a esta tierra, Él va a responder la oración de los santos. Aleluya. Yo no sé si usted se goza. Yo sí me gozaba con esto. Porque, hermanos, se detuvieron los juicios. Los ángeles recibieron las 7 trompetas y ya estaban dispuestos a sonarlas, hermano. Cuando les dicen no, primero vamos a responder la oración de los santos. En definitiva, la intención de estos temas tendría que tener el propósito de apasionarnos por la oración, de creer por medio de nuestra fe que nuestra oración, por débiles que parezcan, provocan respuestas divinas. Cuando nosotros oramos es poderoso. ¿Por qué? Porque es la oración de los santos. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga su palabra. Un minuto más para orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a sellar esta palabra. Nosotros, hermano, que la Biblia dice que cuando oramos, Dios mira nuestras oraciones como las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos tienen respuesta. Se empieza en lo terrenal, en lo espiritual, y llega a lo celestial, de lo celestial baja a lo espiritual, hasta que llega a lo terrenal otra vez. Y vienen, hermano, cargadas de poder y de gloria. La necesidad que tienes esta noche puede ser. Puede si crees. Puede ser que hoy, esta noche, si tú crees, el Señor envíe esa respuesta. Porque es la oración de los santos. De un santo que ha clamado, no sé cuánto tiempo, pero que ha clamado. Padre, en esta noche, Señor, venimos delante de ti dándote gracias por esta palabra. Padre, yo vengo sellando esta palabra en el corazón de todos los santos que oramos. Ya sea de madrugada, ya sea mediodía, ya sea en la noche. Pero, Señor, que esta palabra, Señor, sea ministrada en nuestra vida espiritual, en nuestra vida del alma, en nuestra vida terrenal. Señor, que venga la convicción y la fe, que la oración de los santos tiene una respuesta gloriosa, una respuesta definitiva, Señor. Pero sobre todo que creamos que ya sea que llevemos 1 año, 2, 10 orando por algo, Señor, sabemos y recibimos esa palabra, ese rema, que antes de que empiecen o que caigan sobre esta tierra los juicios, tú ya habrás respondido toda la oración de los santos. Porque por fe creemos que ya están en un incensario. Por fe creemos que ya hay intervención divina, llenando, añadiendo incienso a nuestras oraciones. Y por fe creemos que ya están delante de tu trono de gloria. Y solo hace falta que tú digas sí, y nuestras oraciones vendrán
en respuesta definitiva, con poder y con gloria, y quebrantando y conmoviendo los poderes de las tinieblas por medio de un testimonio de que Dios sí escucha las oraciones de los santos. Dios les bendiga, guerreros en acción en esta noche. A Dios sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, y será hasta la próxima. Bendiciones.